Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Sonidos Virtuales Pro. Les cuento que la gente de GeForce me obsequiaron licencia de varios de sus plugins. Recuerdan ustedes que les compartí la revisión de su nuevo DMX aquí en el canal. Vieron mi revisión, les encantó y me enviaron licencia de todos sus plugins. Y vamos a empezar a hablar entonces de varios de ellos. El primero, vamos a hablar de este Overheim Sane, el cual se basa, originalmente mejor, fue lanzado por el señor Tom Overheim en 1974. Muchos de nosotros no pensábamos nacer aún, y fue diseñado para ser utilizado junto con un secuenciador, el Overheim DS2, en los días de la monofonía de sintetizadores, ¿recuerdan ustedes? Por lo menos los que han leído historia. La idea era que este Zen y este DS2 proporcionarían como una paleta sonora adicional, complementando el famoso Moog existente o sintetizadores tipo ARP del momento. Terminó convirtiéndose entonces en un potencial bastante interesante, al punto que al presente la gente de GeForce nos trae su recreación para que nosotros disfrutemos del sonido de aquella época al presente en nuestros DAW. Miremos un poco a detalle entonces sus características principales y evidentemente vamos entonces a probar este plugin. Inicialmente podemos escalar su interfaz de usuario, simplemente parte inferior derecha, llevamos y hacemos esto, ¿ok? Hacerlo un poco más grande, pero estás viendo la vista comprimida, podemos expandirla dando clic acá. Y tenemos un módulo un poco más amplio, donde aparecerán controles adicionales para configurar. Hay controles en esta vista expandida que cuando están en el modo comprimido, evidentemente no se van a ver, ¿ok? Tenemos parte superior para gestión de preset. Desde acá entonces tienes para jugar con colecciones, categorías, tipos, los timbres que buscas. También hay un buscador para llegar rápidamente a lo que quieres. Tienes entonces aquí para cargar el preset inicial. Rápidamente empiezas a programar a partir de allí, pero evidentemente muchos irán a los presets. Simplemente tocas acá y cárgalo. Así de sencillo, podrías empezar a hacer música con el mismo. Puedes colocarle a los favoritos un corazón, desde aquí las flechas te desplazas entre los distintos ajustes. En este caso pues tendría que ir a la categoría de todos. Cargamos, digamos, este, y ahora sí me podría desplazar entre los distintos presets. Desde aquí guardaría los tuyos. Desde aquí voy a hacer la inversión, o sea, para ver el otro módulo, para ver esa sección oculta que no podría visualizar, hago un flip simplemente dando clic acá. Desde aquí extendemos la vista y todo lo que es configuración, accedemos al manual y tenemos estas configuraciones generales que en un momento se las voy a explicar. Vamos a empezar entonces por lo divertido de ese sintetizador para que desde ya empieces a producir música con el mismo si eres de los que les gusta programar sus propios sonidos. Inicialmente, parte superior izquierda tenemos los LED de transposición de teclado. Desde aquí estos LEDs se van a iluminar, puedes tocarlos directamente, estableciendo la transposición de octavas en este plugin. Si queremos un tono abajo, pues simplemente hacemos clic en este LED. Si quieres dos tonos abajo, pues simplemente haces clic acá y te vas a ir una o dos octavas más abajo. Si quieres una octava superior o dos veces acá arriba. Por default, pues dejamos entonces como viene en 0. Este parámetro es útil cuando se conecta a un controlador externo a través de MIDI SSA para crear saltos de octava en tiempo real durante una actuación en directo, por ejemplo. Luego tenemos debajo un switch que se llama mono legato. Con eso simplemente lo que hacemos es cambiar el modo y lo utilizamos cuando deseamos que las envolventes del filtro y la amplitud se vuelvan a activar para cada nota en modo legato o en modo mono. Tú eliges acá. ¿Cuál es la diferencia? Pues en el modo mono lo utilizamos cuando deseamos que las envolventes y el filtro de amplitud se vuelvan a activar solamente por nota, mientras que si te vas al modo legato, que significa atado, se usa para cuando no deseamos que la envolvente de filtro y la amplitud se disparen nota por nota, sino que la hagan atado para lograr una transición de una nota a otra un poco más suave. Lo ideal será siempre experimentar. Hay una sección que no aparece en esta vista comprimida, vamos a expandirla, y ese es el que se llama de asignación, assignment, y podemos utilizarlo entonces para determinar la prioridad de la reproducción de notas. Tenemos notas bajas a la izquierda, al centro la última nota y a la derecha la nota alta. Lo podemos utilizar junto con los controles de teclado mono y legato, por eso lo expliqué y por eso el salto. Te preguntarás por qué no explicaste arpegiador y lo demás, porque hay un vínculo entre la primera sección y la última. ¿Y cómo funciona esto entonces? Por ejemplo, si elegimos la nota baja, cuando se reproduce una nota en el sintetizador, solo sonará la nota más baja. Utiliza la misma prioridad que se usaba en el Minimoog original. Si nos vamos, por ejemplo, a la derecha totalmente, la nota alta, solo sonará la nota más alta en este caso, cuando se reproducen pues varias notas, más de una nota. Y esta es la misma prioridad que se utilizaba en sintetizadores monofónicos de la gente de Yamaha. Pero si dejamos en la parte central la última, entonces cuando se produce más de una nota, la última nota tocada tendrá prioridad. Ascendiendo un poco llegamos de nuevo a la sección de arpegiador y tenemos entonces esa perilla que se llama estado. Es una perilla de 4 posiciones, aquí lo puedes ver, que nos permite determinar el funcionamiento del arpegio.
desactivado, pues en esa posición pues no está activado el arpegiador. Si lo activamos, que sería on, en esa posición el arpegiador está ya listo para trabajar. Pero si vamos a hold, que sería la siguiente posición, en la misma el arpegiador se enciende y mantendrá las notas que toquemos de forma indefinida. Y por último tenemos este que se llama DAO Start. Aquí cuando se activa el arpegiador solo se reproducirá cuando el DAO esté reproduciendo música. En este caso, si yo reprodujera música, diera play a mi FL Studio, empezaría a sonar el arpegiador, no antes. Entonces tenemos dos modos interesantes. Este cuando el DAO inicia y este cuando tú presionas la nota se mantendrá entonces allí el arpegio activo. Junto a él tenemos algo que se llama rate, que sería básicamente la perilla de velocidad del arpegiador. Luego tenemos aquí para elegir las octavas, seleccionamos el rango de tono de la secuencia en la unidad de octavas que estemos generando, que van desde -3, vamos acá, hasta 3 octavas para cada ciclo de secuencia. Lo ideal será experimentar. Y tenemos acá algo interesante que son los modos del arpegiador. Nos permiten entonces seleccionar entre 8 modos de arpegiador en la siguiente estructura. Por ejemplo, tenemos acá el primero que se llama plate. Este va a ordenar las notas arpegiadas en la secuencia en que las toquemos. Tenemos luego uno que se llama up arriba, donde el arpegiador toca cualquier nota sostenida en dirección ascendente. Sucede lo mismo pero con DAO, en donde el arpegiador toca cualquier nota sostenida en dirección descendente. Luego tenemos el up-down, en donde el arpegiador toca las notas sostenidas primero en una dirección y luego en una dirección hacia abajo. Primero hacia arriba y luego hacia abajo. Pero luego tenemos este que se llama up and down, arriba y abajo. La diferencia aquí es que este es arriba abajo, este es arriba y abajo. Este funciona de la misma manera que el anterior, excepto que las notas más altas y las más bajas dentro del arpegio se tocan 2 veces, ¿ok? Luego tenemos este que se llama random, aleatorio, y arpegia las notas mantenidas en un orden aleatorio. Y por último tenemos entonces estas que se llama secuencia 1 y secuencia 2. Secuencia 1 reproduce la secuencia de notas grabadas, pues evidentemente de la secuencia 1 y con la 2 lo que sucede en la 2. Y tú me dirás, ¿y cómo sucede eso? En un momento te voy a explicar entonces cómo creas tus propias secuencias de arpegio, que es bastante sencillo realmente. Permíteme seguir explicando esas secciones entonces, porque aquí el arpegiador, si ves, tiene una pequeña pestaña. Si doy clic, se expande el panel. Entonces aquí viene la magia del mismo. Y desde aquí tenemos entonces para jugar con 2 botones importantes que nos permiten transponer el arpegiador hasta una tercera activándolo aquí, una tercera mayor o una quinta perfecta activándolo desde acá. Y precisamente en la parte central debajo de los 2 botones tenemos el swing, controlamos el valor de oscilación para el arpegio o el patrón de secuenciador que nosotros tengamos seleccionados acá donde dice sec 1 y sec 2, ¿ok? ¿Y cómo se crean secuencias sencillas? Aquí tenemos el primer secuenciador y el segundo. Entonces es muy sencillo. Podemos activarlos ambos o uno inicialmente. Necesitaremos para esto un teclado MIDI. Vamos a crear secuencias simples para ideas divertidas, para ideas creativas simplemente. Entonces la secuencia sería sencilla. Activamos el secuenciador 1. Aquí ya está activo entonces para grabar, como puedes ver. Y vamos a reproducir una serie de notas que quieras incluir en tu secuencia. En mi caso entonces voy a tocar un Do, luego un Fa. De hecho puedes notar aquí cómo me va mostrando los pasos. Voy a tocar luego un La y un Sol. Así de sencillo. Pudiste notar entonces cómo el número de pasos aquí en este LED empieza a aumentar, ¿ok? Del mismo modo, si agregáramos un rest o un hold, un descanso o un sostenido, aumentaría el paso básicamente. Si presiono esto, aumentaría un paso, o si presionara hold, también aumentaría un paso. Podemos grabar hasta 32 pasos, notas, silencios o retenciones sostenidos en cada secuencia. Ya dependerá de lo que quieras. A ver, una vez que hayamos entonces terminado de ingresar la secuencia de pasos deseada, simplemente apagamos el botón de grabación. Así de sencillo. Y en el momento que yo lo apago, si notaste el modo arpegio, entonces paso automáticamente al modo de repetición de secuencia 1. Este modo aquí ya está en secuencia 1. Aquí lo puedes ver. Y para reproducir la secuencia, asegurémonos llevar esta perilla stay, por ejemplo, configurémosla a cualquiera de los modos que no sean off, evidentemente. Puede ser en on o llevémoslo aquí a hold, que sea reproducir de forma indefinida hasta que yo toque otra nota. Entonces yo toco, por ejemplo, cualquier nota que yo quiera. Pudiste notar entonces cómo se reproduce de forma indefinida. Si yo llevara esto al modo down start, solamente se reproducirá en el momento que yo dé play en mi DAW. Cuando detengo,
inmediatamente se detiene la secuencia programada. Y de esa manera entonces, como puedes ver, es muy sencillo crear secuencias. Aquí lo hice en el secuenciador 1, pero podría crear otra secuencia en el secuenciador 2 igual. Ahora tenemos unos botones que se llaman MIDI 1 y MIDI 2. ¿Para qué sirven? Sucede que creas una secuencia que te gustó y quieres usarla. Simplemente dale clic acá, arrástralo y voilà, tendrías aquí tu secuencia para trabajar. Igual sucede si lo hicieras con el MIDI 2. Arrástralo y tendrías tu secuencia allí. Así de sencillo puedes entonces de una manera rápida programar secuencias y si no quieres usarla dentro del mismo Xenovergame puedes utilizarla con otro sintetizador y complementar los dos, así que logras cosas bastante particulares. Ahora quieres bloquear toda la secuencia que creaste entonces y los parámetros, simplemente activa este ARP Lock y de esa manera entonces todo va a conservarse sin cambios. Así de sencillo entonces se programa un arpegio dentro del SEM. Desde aquí de nuevo cerramos esta ventana y regresamos a la vista más reducida en donde tenemos la sección del portamento. Portamento nos ofrece pues dos controles. Nos ofrece entonces controles globales. En este caso podemos establecer el desplazamiento entre notas para el oscilador controlado por voltaje 1, que sería el VSO 1 y el VS2 que tenemos aquí a la derecha y el VS3 que tenemos por acá totalmente solito. Solamente cuando utilicemos el 3 pues claramente entonces vamos a afectarlo con este parámetro de ajuste global de portamento, ¿ok? Entonces las notas se deslizarán desde la nota anterior tocada hasta la subsiguiente. Y este knob que se llama VS2 nos permite establecer la diferencia de tiempo de deslizamiento entre notas, pero solo para este VSO2. Podemos utilizarlo para crear compensaciones entre el VS1 y el VS2 y el VSO3. Si la perilla la dejamos en 0, por ejemplo, como viene por default, el VSO2, por ejemplo, mantendrá los tiempos fijos. Luego tenemos vibrato, ajustamos la velocidad del mismo y la intensidad, así de sencillo. Ahora voy a contraer la vista. Voy a llegar a unos controles que se llaman los controles de mezcla. Si estás en la ventana expandida donde los encuentras, simplemente los encontrarías acá, solamente que están divididos, separados, ¿ok? Acá los tienes un poquito condensados. De una manera rápida ajustas el control de intensidad de delay, la mezcla y cuánta reverb quieres. Y acá tenemos señal seca, cuánto quieres y el volumen general. Así de sencillo funcionan entonces esos controles. Si regresar a la vista principal, pues tenemos exactamente lo mismo. Tenemos el control de señal seca, master y tenemos aquí la reverb para jugar con el tamaño, el decay. Podemos aplicar limpieza en los rangos de altos y graves con estos filtros, el low pass filter o el high pass filter y la intensidad del efecto. Con este control de mezcla, el delay igual, podemos jugar con un delay estéreo para aplicarlo al canal izquierdo o al derecho, el feedback o retroalimentación general, high pass filter para limpiar, tenemos para sincronizarlo al tempo del proyecto, en este caso con valores de nota como puedes ver, de forma libre serían en milisegundos y el control de mezcla para aplicar entonces a tu proyecto. Algo interesante es que yo por ejemplo voy a aplicar así ajustes aleatorios y puedo hacer un bloqueo de los efectos, es decir que cambio de preset pero los valores puedes notar que se conservan siempre. Así que si tienes unos efectos ajustados que te gusta la intensidad pero quieres probarlo con distintos presets, simplemente activa el FX Lock, ¿ok? Así de sencillo. Arriba tenemos entonces la ventana que nos va a mostrar todos los parámetros de afinación, de tono. Tenemos el Bend Range. Desde aquí establecemos entonces el rango de inflexión de tono entre 0, por ejemplo, y máximo podemos ir a 48 semitonos haciendo simplemente clic sostenido y arrastrándolo, ¿ok? Vamos a llevarlo como viene por default o doble clic, basta el valor que viene establecido. Y acá tenemos la afinación global que viene establecido a 440, que sería un La. Puedes descender hasta 430 o subir hasta 450. Doble clic, valor que viene por default. Y ya en la parte central nos encontramos entonces con los controles principales de esta interesante herramienta. Tenemos acá entonces los sintetizadores o el módulo de sintetizadores, que sería el panel frontal si lo tuviéramos en la vista comprimida. Y si le diera clic acá, vería la parte de atrás, que estaría constituida por este rear panel, ¿ok? Entonces acá tenemos este VSO1, oscilador controlado por voltaje. Podemos manipularlo en un rango que va desde menos 24 hasta 24 octavas. Podemos ajustar la frecuencia, como puedes ver. Desde el mod 1 podemos modular entonces la frecuencia o el ancho de pulso de este VSO01. Ahora al mover esa perilla hacia la izquierda, se modula la frecuencia, como puedes ver, el tono básicamente. Y la fuente de modulación la ajustamos a través de estos interruptores que tenemos en la parte inferior. Si elegimos, por ejemplo, Envelope 1, entonces la forma del envolvente 1 modula la frecuencia o el tono del VSO1. Si elijo el VSO3, entonces los ajustes que yo haga en el VSO3 van a modular la frecuencia de tono del VS1. Y si elijo el LFO, los ajustes que yo haga aquí en el oscilador de baja frecuencia 1 van a modular la frecuencia de tono del oscilador controlado por voltaje número 1. Debajo tenemos el ancho de pulso. Desde aquí elegimos entonces la amplitud que queremos aplicar. Esto afecta simplemente cuando tenemos esta perilla de modulación llevada al 100% a ancho de pulso, ¿ok? Desde aquí podemos entonces modular el ancho del pulso. Si lo tienes hacia la izquierda no va a tener ninguna funcionalidad.
y eso aplica para lo que tenemos en el VSO2. Podemos trabajarlos sincronizados ambos y tenemos debajo de ellos las envolventes, en este caso la envolvente 1, donde tenemos para jugar con el ataque, el decaimiento y el sustain. Desde aquí damos clic, tenemos como un preview del sonido. Es interesante para que escuches lo que estás programando, así que viene a ser muy útil esta sencilla opción. Enfrente tenemos la envolvente número 2, también con sus típicas envolventes de ataque, de key y sustain. Podemos trabajarlas sincronizadas, la velocidad de ambas interesantísima, o de forma independiente, ¿ok? Y tenemos aquí este VSF, que básicamente es un oscilador controlado por frecuencia. Nos dice el desarrollador que este contiene los controles para la sección de filtro y cuenta con un delay inspirado en 2 filtros SEM de la unidad hardware original, ¿ok? Desde acá tenemos entonces para jugar con la frecuencia, la resonancia y ajustas el tipo de filtrado, tipo notch, low pass filter o high pass filter. Y desde aquí elegimos entonces que queremos modular. Desde acá simplemente ajustamos la intensidad. Tenemos la envelope 2, entonces en este caso la forma de la envolvente 2 va a modular el filtro siempre que se haya aplicado a través de la perilla de modulación del filtro del VSO3. Si elegimos VSO3, entonces los ajustes que hagamos acá en este oscilador controlado por voltaje 3 van a modular el filtro siempre que se haya aplicado a través de la perilla de modulación del filtro del oscilador de baja frecuencia 1, que sería este de acá. Y si elegimos el LFO1, los ajustes que hagamos acá en el VSO3 modulan el filtro siempre que se haya aplicado a través de la perilla de modulación del filtro, ¿ok? Lo ideal, te indico con eso, siempre será experimentar, porque a la medida que experimente vas a comprender mucho más los conceptos. Debajo tenemos estos 3 knobs. Con esa seleccionamos entonces el diente de sierra o el pulso de las señales del VSO01, por ejemplo. La segunda perilla hace lo mismo para señales del VSO2, que sería este de acá, y la tercera perilla agrega la señal del VSO3 cuando se gira hacia la izquierda, y cuando vamos hacia la derecha podemos agregar ruido rosa. Estos 3 osciladores podemos mezclarlos con varias proporciones simplemente para generar distintos tipos o intensidades de efectos variados. Desde aquí activamos un bypass filter también. Y luego tenemos aquí el oscilador de baja frecuencia 3, donde tenemos entonces la frecuencia, la forma de onda que queremos utilizar, la fuente de modulación. Entre las fuentes tenemos aquí el ruido, por ejemplo. Tenemos aquí la modulación de envolvente, podemos elegir cuál. La velocidad del oscilador puede estar apagado, encendido, sincronizado al tempo. Y el modo de disparo retrigger, que podemos activarlo desde aquí y jugar con este parámetro intro. Este parámetro intro lo que hace es aplicar un grado de rampa de entrada o delay antes de que la velocidad del oscilador de baja frecuencia 1, ese que tenemos acá, entre en acción, ¿ok? Lo ideal es experimentar. Desde este oscilador de baja frecuencia eliges la forma de onda simplemente que quieras utilizar, la velocidad, modo de disparo y el intro, que haría la misma función que el de acá. A la derecha tenemos entonces la sección de velocity para configurar la frecuencia de corte, y en este caso puedes ver que es asociada al oscilador de frecuencia. Tenemos el modo ajustado entonces a los notch y tenemos la resonancia. Luego tenemos aquí para jugar con la frecuencia, en este caso asociado al oscilador número 1, y tenemos la modulación del oscilador 2. Tenemos aquí para jugar con la envolvente de ataque de la envolvente 1 y la envolvente de ataque de la envolvente 2, la amplitud. Jugamos aquí con la forma de onda del oscilador 1, del 2 y en este caso del 3, que lo vamos a ver reflejado aquí en estos 3 controles. Y por acá tenemos este filter track, tenemos el control que se llama cantidad en la posición central. El seguimiento del filtro está desactivado y el corte del filtro es constante para todas las notas. Sin embargo, si giramos hacia la derecha vamos a aumentar progresivamente el corte del filtro por encima del do central, mientras que si disminuimos, lo que hacemos es claramente disminuir el corte por debajo del do central, ¿ok? Si lo llevas a un valor positivo, por ejemplo de 0.50, es el valor en el que el filtro sigue perfectamente los osciladores, mientras que Center, por ejemplo, lo que hace es cambiar la posición central del seguimiento del filtro en todo el rango del teclado, desde la posición predeterminada, que es un do central, para una posición por encima del do central. Podemos mover entonces el sentido de las agujas de reloj. Simplemente lo ideal es experimentar. Y por último tenemos esta sección que se llama Aftertouch. Y podemos desde aquí elegir múltiples destinos de Aftertouch y aplicar pues una cantidad separada para cada uno. Simplemente elige el que quieras y ajustas la cantidad. En este caso aquí a este de velocidad. Podría cambiar al de modulación, que sería este de acá. Y de igual forma puedes hacerlo con otros parámetros, que simplemente elige y ajusta la intensidad, en este caso asociado a la cantidad de señal seca. Ya lo que resta son, por ejemplo, ese valor de afinación general está asociado al que tenemos acá. Si yo lo cambio, puedes ver cómo va a cambiar acá en la parte inferior. Ok, doble clic, valor que viene por default. Tenemos aquí asociado al tempo, el que yo tengo establecido en el DAO. De acá tengo todo lo que es ese MIDI para hacer configuración o vinculación. Desde aquí rehago y deshago ajustes, y desde aquí de nuevo puedo contraer la vista.
Y de nuevo, si voy acá, tengo entonces aquí para jugar con el tamaño de la escala, por ejemplo, de los presets. Vamos a llevarlo a un 110%. Los tooltip podemos visualizar el tamaño entonces de la interfaz. Podemos tenerla estándar o aumentada. Eso es útil porque simplemente doy clic aquí y ya tendría una interfaz completa donde yo podría hacer este estilo de realce o cambio. Así de sencillo bajarlo con el por default, y con esta permitimos entonces la reproducción desde la barra de transporte de nuestro DAW. Y eso es básicamente lo que encontramos en este Oberghenstein. Ya lo que resta es probarlo. Voy a probar distintos presets rápidamente para que lo escuchemos en acción. Tengo ya programado una pequeña secuencia para ustedes, acompañado de una pequeña base de batería. Primero vamos a hacerlo entonces el sonido limpio y luego con el loop para que escuchemos cómo sonaría en un contexto, en este caso musical. Y yo con esto cierro, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al vídeo. Recuerda que un like no te va a dar cáncer. Coméntalo y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que eso lo visto y lo aprendiste en Sonidos Virtuales Pro, donde la magia de la música comienza.